Bueno, nuevamente nos reencontramos. Bienvenidos a otra propuesta de entrevistas. Quiero que conozcan a otro invitado que tengo en esta ocasión. Él es comerciante, ha sido emprendedor, buen empresario. Jorge Moyano está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, Jorge. Gracias por acompañarnos. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo. La verdad que... Nos conocemos de hace muchos claro, años. nos sí. conocemos de hace tanto Sí. tiempo, más del que pensaba inclusive. Sí. Lo que pasa es que vos eras muy joven, empezaste muy joven la actividad, entonces Claro. eso no es que te hace mayor, pero sí decís, wow, qué presencia, qué trayectoria. Por un lado eso, pero por otro lado también, bueno, el hecho de seguir el programa, Claro. de ver, porque me parece muy interesante, por lo tanto para mí es un honor estar aquí presente. Bueno, quiero agradecerte y obviamente de habernos conocido, pero también con la labor que fuiste desarrollando en distintos ámbitos, no solo como comerciante y siempre, bueno, nos brindabas información, datos y demás, sino también en la parte dirigencial en la Cámara de Comercio, mucho tiempo, ¿no? Claro. Y ese es un camino que empezás a transcurrir a lo largo del tiempo. Son Claro. inquietudes, ¿viste? Ujú. Uno tiene su formación y a partir de esa formación, podríamos decir, a nivel colegial, secundaria, te va acompañando distintas facetas. A mí un poco siempre me inclinaba por algunas cuestiones que tenían que ver con lo comunitario, lo solidario. Y bueno, viste, empezás a buscar ese camino. En algún momento leí, cuando era muy jovencito, algunos libros de cooperativismo, entonces decía, qué lindo eso, esa propuesta. Me acuerdo, mi primer libro de cooperativismo fue El ejemplo de Mondragón, un ejemplo Sí. de una cooperativa en España, un pueblo destruido que necesitaba reacomodar toda su economía, y a partir de ahí hoy sigue siendo, después de más de 50 años, una cooperativa de las más exitosas del mundo. Y bueno, viste que te prenden esas lucecitas, y eso me llevó siempre en primer lugar. Después, lógicamente, tuve mi formación comercial, profesional, laboral, que la pude empezar a desarrollar, ya llevo 35 años, pero viste, complementando esa faceta siempre con esas inquietudes. Y la Cámara de Comercio, por ejemplo, Claro. vino a satisfacer un poco el hecho de que en alguna medida, cuando vos mirás a lo largo del tiempo una institución que ya tiene más de 80 años en San Luis, decís, bueno, hubo pioneros que pensaron en lo colectivo, que pensaron en lo solidario, que pensaron en que la unión generaba la fortaleza del sector, y cómo a lo largo del tiempo, bueno, se fue desarrollando, creciendo, armonizando, y bueno, hemos llegado a nuestros días. En mi caso, puntualmente, estuve como vicepresidente muchos años. Mi amigo Vito Carmosino fue el que me referenció, y después también ahí había otras grandes personalidades. Siempre la Cámara, viste, te vas acercando y tenés ese tipo de diálogo. Hugo Pringles Mendoza, que ya no está, pero afortunadamente también me dejó muchas enseñanzas, y bueno, después uno va transmitiendo o llega el momento donde tenés que, en este caso para mí fue ser el presidente de la institución, en una época no tan sencilla, un poco difícil, porque fui, bueno, en primer lugar he sido el primer presidente de la historia de la Cámara que asumió por Zoom. Y asumió por Zoom porque estábamos en pandemia. En pandemia. Y la pandemia, todo lo que significa, entonces yo fui el presidente, más allá de todas las cuestiones que hubo que transitar en la época de la pandemia, precisamente por lo que lo que venía sucediendo con el sector, con esta cosa que nos invadió a todos y que era absolutamente nueva, que globalizaba a la humanidad en ese sentido, y que nos encontró ante herramientas que desconocíamos y que había que improvisar, y que a partir de esa improvisación lo único que potenciábamos era el diálogo, no solamente para el hecho de trabajar o fortalecer la organización de nuestras actividades comerciales, sino
involucrándonos en la vida social, porque cómo le iba a la sociedad era muy importante para nosotros, porque en la medida de que cómo le iba y si había sanidad en líneas generales, podríamos abrir las puertas o no y todas esas cuestiones. Así es que fueron muchos desafíos en ese momento. Sin dudas, y recuerdo también, por los avatares de la economía de nuestro país, Sí. afrontar cierres de comercios, porque claro, en la pandemia también fue muy difícil sostener muchos comercios en San Luis, en el país, ¿no? En general. Sí, 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 sí. En mi caso, yo decía porque veníamos de una pandemia Claro. económica y pasamos a una pandemia sanitaria. Entonces, se produjo esa doble fusión que fue un combo letal para el sector, pero bueno, todos los sectores en líneas generales se han visto afectados. De hecho, los parámetros todavía no pueden llegar a lograr la actividad que teníamos en épocas pre-pandemia en algunos sectores, en algunas situaciones. Sigue siendo muy difícil remontar ese momento. Bueno, pero el sector va a seguir viviendo, tiene que seguir más allá de las dificultades, los avatares que históricamente tenemos en el país, porque evidentemente nos involucran y estar en un sector de las pymes, como es Claro. nosotros, en una República Argentina que tiene una tan fuerte presencia como pymes y que está transitando puntualmente en este momento ciertas dificultades, nos expone a que tenemos que generar todas las habilidades posibles o potenciar todas las herramientas posibles para superar este momento. Sin dudas, el cooperativismo, algo muy, ya vamos a ahondar en esto que vos me decías y cómo lo fuiste pensando y aplicando en muchas cosas. Pero se habla mucho hoy de emprender, del emprendedurismo. También en la parte comercial esto es un desafío, se emprende, es complicado hoy por hoy. Se habla de que es un momento de oportunidades, hay que verlo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, mira, ¿cómo explicarte el emprendedurismo? Sí. Bueno, yo fui un emprendedor, Claro. porque en primer lugar estudié, puntualmente estudié óptica, y a partir de ahí visualicé un proyecto que comprendía mi vida, y a partir de eso, entonces, lógicamente yo cuando emprendí este proyecto no pensaba y desconocía qué significaba tener empleados, cómo manejarte con empleados, tenemos hoy una pyme conformada con más de 40 empleados que estamos desarrollando actividad en la provincia de San Luis. No solamente en la provincia, sino también en distintos sectores, porque nos hemos diversificado. No, en mi profesión puntualmente la seguimos ejerciendo, pero además tenemos otra actividad, otro rubro comercial, que estoy acompañado con mis hijos también, que ya también se va generando ese traspaso generacional, y es Claro. como que el emprendedurismo tiene sus ramificaciones. Pero bueno, ser emprendedor es visualizar, y yo me retrotraigo ahora en este momento puntualmente, podría decirte, a mi colegio secundario. Claro. Yo fui al colegio Don Bosco. Sí. Fíjate vos que sucedía algo muy particular. Las clases de religión que las daba el cura director, a veces eran, pero se desvirtuaban en el sentido de que nos hablaban del poder de pensamiento positivo. Y viste una cuestión de que vos decís, estamos en religión, pero me hablan del poder del pensamiento positivo. Y entonces uno viene incorporando esos conceptos, los vas transmitiendo, y creo que eso tiene que ver, es un eje central en la vida del emprendedor. Es visualizar y trabajar y potenciar la propuesta para que ese proyecto que se visibiliza sea una realidad, que lo puedas materializar. Creo que de ahí se genera precisamente el éxito de la propuesta. El ser emprendedor significa emprender, buscar las herramientas necesarias, ya sea que en su momento, por ahí a partir del desconocimiento, pero incorporarlas en la medida que se pueda, ir generando todo lo que se pueda para que estas generaciones ahora que vienen en dificultades también, seguramente las dificultades las tuve yo en su momento, Claro.
pero son tiempos difíciles, entonces más que nunca podríamos decir hay que tener una propuesta positiva, proactiva, para poder desarrollar la actividad que se quiera emprender. Pero siempre nos marcan cosas, y en esas épocas de secundario, a veces si hacemos algo en la universidad, pero esto de el poder de pensamiento positivo, no solo para cuando emprendés, cuando iniciás, sino después ir retroalimentándote, generando los proyectos o cómo sostenerte, porque también no es fácil sostenerse durante tanto tiempo en un rubro, ¿no? Bueno, uno va tomando, como vos decís, herramientas. Claro. Y esa es una herramienta de vida, lo ha sido en mi vida, porque en definitiva siempre sí, por supuesto, hay dificultades económicas, laborales, son ciclos, estamos en un país difícil, como decíamos, que va y viene, entonces ahí se transforma también en cómo manejamos desde una pyme conformar estas cuestiones. Y bueno, y que lógicamente qué tipo de información recibimos, cómo capitalizamos la información que recibimos y cómo visualizamos el proyecto. El poder del pensamiento positivo, vuelvo a insistir, claro, tiene que ver con eso porque va marcando. No basta solamente con ser positivo en la vida, porque en definitiva hay que tener, creo yo, el criterio suficiente, necesario para que esas herramientas con las que contás puedan ser desarrolladas a lo largo del tiempo y que el proyecto se vea felizmente visibilizado a lo largo del tiempo. Sin duda. Nosotros, ya ahora hablo del nosotros porque ya no soy yo solamente el que toma las decisiones, claro, en la pyme a la que represento. Ya he incorporado otras voces, otras miradas, y eso tiene que ver también con ir acomodándote, ir ayornándote a los tiempos que corren, que son fundamentales y que son muy ágiles y dinámicos. Entonces, a partir de la nueva propuesta se incorporan nuevas propuestas, nuevos proyectos, nuevos desafíos. Entonces, claro, esto sigue y sigue. Entonces, podríamos decir que ahora tenemos un proyecto comercial que inclusive desde la provincia de San Luis hemos vendido a las 24 jurisdicciones nacionales. Claro. Una cuestión que con las herramientas que existían cuando yo inicié mi actividad hace 35 años era imposible. Claro. Bueno, ahora eso es posible y la verdad que una pyme de San Luis pueda lograrlo, pueda hacerlo, es para nosotros muy, muy reconfortante. Y porque además no te has quedado, como decías, si se han ayornado vos con el equipo que te acompaña, porque también es un momento en el cual, bueno, dices, ¿cómo sobreviven los comercios si hay venta online, no tenés una oferta de acá, de allá? Abrís a no sé, en cualquier red social y te ofrecen de distintas partes del país o del mundo, ¿no? Sí. Y es una competencia también. Y fíjate vos que para un poco ponernos en contexto, acaba de salir una resolución a nivel país que dice, claro, que podés importar hasta $3.000, $4.000, no tengo muy presente, sí, pero podés importar vos tus productos. Entonces eso va a significar un desafío muy fuerte para todas las actividades, porque el comercio, las pymes se van a ver seriamente afectadas en un contexto donde estamos transitando una fuerte dificultad. Pero bueno, el sector, va a tener que sobrevivir, va a tener que reacomodarse, porque también, las pymes, en primer lugar, generan puestos de trabajo. Claro. Y los centros comerciales, una ciudad sin vida, sin un centro comercial, y no es una ciudad, claro, nosotros necesitamos, porque el sector comercial es parte de la vida que se le da a una ciudad. Sí. Entonces, el desafío lo tenemos nosotros también ante esta nueva situación, una vez más, cómo vamos a reinventarnos para poder posicionarnos y generar una oferta conveniente al sector que representamos en líneas generales, y todos los sectores lo harán en lo posible, pero frente a los nuevos desafíos. Y hay desafíos permanentes, y más en nuestro país, ¿eh? Sí. No podés quedarte quieto. En nuestro país, la globalización, claro, que es un eje prioritario de cómo a partir de las comunicaciones y las redes
redes que yo un poco desconozco porque no soy muy usuario de Claro. ellas, pero sí entiendo que manejan gran parte del mercado y cómo puede ir para un lado o puede ir para el otro en función de cómo uno se pueda acomodar, cómo tenga la mirada necesaria para poder sobrevivir ante Claro. esas situaciones. Ahí están los desafíos que van a seguir pendientes, que los nuevos tiempos nos van llevando para que podamos seguir existiendo como sector. ¿Cómo ha sido, no? Allá en la Don Bosco no te imaginabas un mundo de esta manera a veces, ¿eh? ¿No? De ninguna manera. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Bueno. ¿Ya en esa época pensabas, te gustaba la parte comercial o cómo fue en la época de secundaria, digo, ¿no? Cuando ibas a la escuela. No. Fíjate vos que yo hice una cuestión circunstancial. Yo tenía mi proyecto, terminé la secundaria, hice el ingreso a la Facultad de Psicología. Como que había proyectado eso para mi vida. Me toca el servicio militar. Me incorporan yo soy de la generación Malvinas, no estuve en Malvinas, pero estuve ampliamente relacionado con el conflicto, que fue muy crudo, muy cruel, porque también me tocó estar en puntos estratégicos donde tuve sí contacto con soldados que habían estado embatidos, con combatientes que habían estado en Malvinas. Entonces eso también fue marcando y me llevó a la conclusión, haber salido de San Luis también, porque no estaba aquí en San Luis, me llevó a la conclusión que a mí me pasaba una sola cosa, tiene que ver con la mirada que uno tiene de los años 80 en San Luis, una ciudad que lógicamente tenía el tercio de la población que tiene ahora, y era una ciudad pequeña. Yo estuve cerca de Bahía Blanca, que era una gran ciudad, no sé si era eso, bueno, haber estado también en la zona de Buenos Aires, y viste, te vas reacomodando, y dije, no voy a estudiar psicología porque si estudio eso me voy a tener que ir a ejercer fuera de la provincia de San Luis. Mira, claro. Y si hay algo que yo sabía, que tenía claro, era que yo quería vivir en mi ciudad, en mi provincia. Entonces, bueno, voy a buscar por otro lado. Y fue así que terminó el conflicto, terminó mi servicio militar y ya estuve unos meses acá y me fui también para estudiar lo que terminé estudiando, que es óptica. Y bueno, ahí fue como que sabía que con ese proyecto podía volver a mi ciudad para ejercerlo. Efectivamente fue lo que sucedió. Y pudiste desarrollarlo, pero ¿no? de ahí en adelante pensar en las nuevas tecnologías, pensar en el mundo que venía, en cómo se venía el mundo y cómo iba a ser la evolución del sector. No, imposible para mí visibilizarlo en ese momento, salvo algunos consejos que recibí de algunos grandes comerciantes, como yo tuve la fortuna de estar al lado de la papelería Junín, de Hugo Pecorari, un ser extraordinario, porque mi papá tenía otra actividad, entonces no me podía aportar de lo comercial, porque bueno, él generaba su comercio, pero era otro rubro totalmente distinto. Entonces yo considero que Hugo Pecorari en ese sentido me dio los consejos más importantes para que yo pudiera. ¿Por qué? Porque un buen día recibí un viajante y yo había estudiado cómo armar un anteojo, cómo calibrar un cristal, cómo saber la graduación de un producto, cómo conocer una lente de contacto, bueno, todo lo relacionado con la óptica, pero nadie me dijo o me enseñó cómo atender a un viajante, o cómo comprar, o cómo aprender a comprar para vender, porque en definitiva, mejor compras, mejor vendés. Creo que ahí está el secreto. Si vos compras bien, vas a tener una buena propuesta para poder ofrecer a tu... Y honestamente me pasó como que me sentía en algún momento prácticamente desbordado por la experiencia de este vendedor, y aparece la figura milagrosa en la puerta de Hugo, que me dice, tranquilo, despacio.
fue como que me generó toda una ahí. cuestión, un clic, Sí. y dije, claro, es así, tranquilo, despacio, con inteligencia, manejando yo la situación. Bueno, Mirá que creo bien, ¿no? que eso fue central. Y así, bueno, después en charlas, en algún café que compartíamos, también otros consejos o de Claro, otros colegas otros comerciantes colegas. también. Ujú. Y bueno, ves, es porque la actividad mía tiene su faceta profesional, pero también tiene su faceta comercial. Ujú, Tengo que sí, estudiar para ejercer, necesito seguro. el título para ejercer, pero lo comercial no te lo estudia. Claro. Y la actividad comercial no se estudia, No, eso es eso te lo da la Universidad de la Calle. claro. Entonces es la práctica, la referencia, el consejo, el escucha, el cómo escuchás y el cómo capitalizás esa experiencia para poder lograr que la propuesta sea exitosa en Ujú. definitiva a lo largo del tiempo, porque es Sí. cómo podemos ir sobreviviendo y cómo podemos proyectar nuestra vida a partir de lo que empezamos a desarrollar, porque en definitiva venimos para ejercer una actividad comercial para que esté relacionada con el buen vivir y de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Del buen vivir y de tener actividades extras que te permitan esto también, ¿no? Y de eso lo haces mucho, actividad al aire libre. Quizás el mismo colegio te pueda haber inculcado eso de la actividad física, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la... Sí, 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 ¿no? sí, complementos. Claro. Sí, fíjate vos que, bueno, yo, paralelamente al colegio Don Bosco, yo Sí. participaba en los exploradores de Don Bosco, Ay, claro. que en ese momento eran muy fuertes, Sí, ¿viste? Porque sí. existían los clubes, que eran pocos en la ciudad, los clubes relacionados con el fútbol, Claro. prácticamente, y los exploradores, Ujú. donde complementábamos el deporte, el juego y actividades con salidas, por ejemplo, al aire libre. Yo, qué sé yo, tenía 12 años, 13 años y hacíamos la experiencia de salir del colegio camino al Cerro de la Cruz. Cuando, Ay, viste, era claro. toda una experiencia, no era habitual. Bueno, primero Claro. porque teníamos que transitar el campo y estoy hablando del 76, de 1976, 1980, por ejemplo, que fue más o menos la época que transité. Pero bueno, también eso, el movimiento argentino de exploradores en ese momento era muy saludable, muy de compartir y también incorpora en mi persona algo de formación, Ujú. porque tenía con mi corta edad tenía grupos con los que trabajaba, grupos de chicos a los cuales podía ir guiando y eso Ah, también te va claro. marcando. Porque con el tiempo iba siendo líder, ¿no? Claro, y los consejos de los superiores Sí, en ese claro. momento que te decían, no es mandar por mandar, es cómo mandás, Ujú. cómo das la orden y todo eso. Entonces, eso también es Tenía porque toda una filosofía ahí, ¿no? había Sí. toda una filosofía incorporada en el medio. Así es que bueno, bueno, y eso va llevando, y la vida libre, al aire libre también tiene que ver con eso. Después cuando ya vuelvo y aparece, por ejemplo, el montañismo como actividad Sí. en mi vida, y descubro eso porque había sido formado el Club Inti Anti en San Luis hacía poquito tiempo, me incorporo yo a Inti Anti con una experiencia de vida para mí maravillosa porque las sierras de San Luis son muy bellas. Claro, sí. Afortunadamente creo haber podido transitar prácticamente todos los picos provinciales. Entonces eso que son desafíos que vas incorporando. Tuvimos en algún momento un apogeo extraordinario, Mm, vino gente de la revista Weekend, que ni siquiera sé si seguirá existiendo, no pero sé, que pero era sí. en ese momento, qué sé yo, no sé, salir en el New York Times Claro, para era la nosotros. revista de Era la aventuras, revista y claro. bueno, él compartió una experiencia con nosotros Qué durante un bien. par de días, la pasamos muy bien y esa convocatoria fue muy saludable. Después eso fue incorporando porque estábamos tan bien, era todo lo local. Incorporamos actividades en el ciclismo y después nos Sí, prendimos también en el ciclismo de montaña, sí, sí. como una actividad recreativa y después inclusive con un grupo, el club siguió desarrollándose,
nos fuimos como abriendo con un grupo de amigos que estábamos ahí, pasamos a conformar un núcleo más no sé si cerrado, pero más heterogéneo, Claro. que compartimos otro tipo de actividades y fue un grupo tan fuerte que hemos hecho viajes, de hecho hasta el día de hoy siempre planeamos algún viajecito con los amigos que incorporamos a partir de ese tipo de actividades o incursionamos en cicloturismo. Sí, Ajá, sí, qué sí, sí, lindo. hemos viajado muchísimo, mira, y siempre con esa saludable inquietud de hacerlo con amigos. O también incorporar lo que ya significaba alta montaña Claro. y empezar a transitar, aquí estamos tan cerca de la cordillera de los Andes y con todo lo lindo que significa esa experiencia, ya un poco más potenciada, un poco más exigente, pero con la satisfacción de hacer los logros en los picos que te llena de plenitud. ¿Dónde llegaste? Podría decirte, yo he estado a 6.200 metros, que ha sido mi cumbre máxima del Plata, por ejemplo. Después, el Cerro del Plata, que es una maravilla, pero bueno, para llegar a eso vas transitando todo. Hay una cadena de montañas muy interesante en la zona esa de Vallecitos, en Mendoza, que son picos muy lindos, entonces vas incorporando la experiencia, vas... es una vida también muy dura e inesperada porque no hemos dormir a los 4.200 metros, que es con el clima impredecible, o partir desde allí y incorporar salidas a las 2 de la mañana para llegar para hacer cumbre al mediodía. O sea, mucha exigencia. Y exigencia, por ahí quizás hay gente que conozco que eso no le significa absolutamente ninguna exigencia, pero en la medida de cómo lo hacemos nosotros, de la manera que lo hacemos, aportando entre el trabajo y la disciplina que le podemos aportar. Otros tienen más aptitudes, otras menos, pero lo que siempre está presente es la voluntad. Entonces, a partir de eso es que hemos ido logrando también esos objetivos a lo largo del tiempo. Bien, qué lindo, ¿no? Y bueno, y el contacto con la naturaleza, que es así es, impresionante, sí, ¿no? Sí, con la exuberancia del paisaje, que se da en todos único, lados. la verdad. Hablábamos de cómo desde joven tuviste la idea del cooperativismo. A veces parece que es algo que está en desuso, pero en distintas partes del mundo existe, incluso acá, obviamente en San Luis, ¿no? Y hasta también te has acercado, estás trabajando hace un tiempo con una entidad crediticia que tiene también la idea incorporada del cooperativismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención y qué se puede desarrollar a través de...? Mira, a partir de ese librito que te decía que había leído, me surge la inquietud. Y bueno, quedó siempre latente. San Luis, honestamente, la provincia de San Luis no tiene una vida, una trayectoria cooperativa fuerte. Sí. Porque si nosotros vamos a Santa Fe, y tiene que ver también quizás un poco con el propio movimiento inmigratorio. Claro. Si vamos a la provincia de Buenos Aires, o puntualmente Santa Fe y Córdoba, que son las madres del cooperativismo a nivel nacional, tienen cada una de esas provincias más de 1.000 cooperativas. Vamos a la zona de Cuyo, bueno, Mendoza hoy por hoy debe tener alrededor de 300 cooperativas en funcionamiento. San Juan, 150 cooperativas, una cosa así. Y en San Luis, por ahí las contamos con los dedos de la mano. Inclusive en la ciudad, puntualmente no hay mucho. Por ahí, si buscamos el norte provincial, el noreste provincial, vamos a encontrarnos con más cooperativas, algunas genuinas, con mucha fortaleza, con mucha trayectoria y con mucha historia que para contar. Así es que podríamos decir cooperativas exitosas. Entonces, esa fusión que se produce en mi vida de haber leído sobre un poco de cooperativismo, de tener esa inquietud de lo cooperativo y que después se transformó en solidario también, me lleva a que comercialmente me vinculara con un nombre. Ese nombre era de una entidad financiera que me pasaban los proveedores, pero no perdía la oportunidad de preguntarle, che, pero ¿cómo es? No, está bueno porque es un banco nacional o es un banco cooperativo y además promueve
los bajos costos, una rentabilidad mínima necesaria. Bueno, me quedó prendido eso, hasta que surge la propuesta de que llega Credicop a San Luis. Para mí fue, digo, toda una experiencia nueva, ¿viste? Sin saber de cooperativismo en la realidad. Abro mi cuenta, por supuesto. Yo estaba en la Cámara de Comercio, yo veía la inauguración así como la ñata contra el vidrio, cómo cortaban la cinta. Y a partir de eso se genera todo un camino que para mí era desconocido, porque como es una cooperativa financiera con mucha trayectoria, porque tiene más de 100 años las cooperativas de cuestiones financieras en la República Argentina, bien, me incorporo, me llaman, participo en lo que se denomina una comisión de asociados. De ahí un asociado, un voto. Entonces lo democrático de la cooperativa en línea general, que tiene 276 filiales en todo el país, que trabaja ramificado y que, bueno, potencia todo el sector de las pequeñas y medianas empresas. Ese es el eje central de la entidad financiera. Ser convocado, conformar esa comisión de asociados desde el primer día, tener la fortuna de haber sido elegido presidente también, así con el desconocimiento que correspondía, pero bueno, no es que yo conocía más que los otros o que los otros conocían más que yo, porque todos nos estábamos formando. Bien, se sucede eso, después ya a los poquitos años ya empiezo a transitar otro tipo de camino, que es el camino de la zona de Cuyo, y paso a ser consejero suplente. A los 2 años siguientes ya paso a ser consejero titular de la zona de Cuyo, o sea que yo represento al consejo de la zona de Cuyo a nivel nacional. Entonces, es toda una experiencia que vas transitando y bueno, y vas viendo y observando cómo las decisiones que se toman se van tomando desde las bases, desde lo que opinan los asociados y cómo se le da vida a una auténtica cooperativa. Esa fue la propuesta. Esa misma propuesta me lleva, por ejemplo, entre otras cuestiones, a ser después convocado para presidir el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la zona de Cuyo, que en realidad es una entidad madre del Banco Credicop, porque las cajas de crédito era lo que dio vida a un banco. Bueno, las cajas de crédito, que eran muy fuertes en algún momento en la República Argentina, también tenían esa fortaleza por ejemplo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que lo dice que, por ejemplo, existía las cooperativas asociadas, sí, había una cosecha de uva en Mendoza y se necesitaban fondos, el mismo instituto, las mismas cooperativas trasladaban esos fondos para que se generara la riqueza del sector y que le fuese bien y potenciar las actividades. Como que si de pronto la cosecha de grano grueso estaba en la pampa húmeda, los fondos de todas las cooperativas iban destinados a esos sectores para potenciar el crédito en esos sectores que van a necesitar el crédito para poder levantar la cosecha, para generar toda la riqueza que fuese necesaria. Bueno, esa es la entidad madre. Tuve la suerte y la fortuna de presidir esa organización. ¿Es posible que funcione algo así en el país? Uno se piensa, ¿no? Esta cuestión solidaria de... Claro, teniendo preceptos claramente, como decís, porque, bueno, en primer lugar es una institución, una organización social, y después también una organización comercial, una entidad financiera. Cumple normas del Banco Central como corresponde, pero como organización social tiene su ramificación en las entidades de carácter social. Entonces, eso es muy fuerte porque se relaciona directamente con el entramado social de cada lugar donde está la representación. Es muy importante, es muy interesante la propuesta y tiene que ver cómo, en definitiva,
el cooperativismo crítico, que es cómo generar un cooperativismo transformador a partir de la discusión, del diálogo, del intercambio de palabras, del intercambio con los sectores, porque también Claro. es fundamental para el buen funcionamiento de una cooperativa. Podés tener todo un entramado social, pero si no sos exitoso en la propuesta comercialmente hablando, bueno, hoy por hoy es el único banco nacional de capitales bien genuinos, no reparte dividendos, se trabaja sobre la rentabilidad mínima necesaria y eso significa que al trabajar sobre eso los costos disminuyen en función de los asociados. Bueno, y todo lo que significa motorizar, priorizar esa propuesta cooperativa y fomentar el cooperativismo, porque necesitamos siempre estar activos tratando de que el modelo cooperativo sea realmente un modelo exitoso, porque históricamente se lo ha visto como una rueda de auxilio de las situaciones de crisis. Bueno, no. Nosotros necesitamos que el cooperativismo sea efectivamente una propuesta exitosa para que los asociados, los integrantes de las distintas cooperativas puedan sentirse que se puede vivir bien, de que es posible el modelo cooperativo, porque tiene que ver también con el emprendedurismo, tiene que ver con el mutualismo, tiene que ver con lo solidario, con lo participativo. Mirá vos, qué interesante esto que vos estás, porque lo solidario lo podemos traspolar a todos lados, o sea, el tema comercial también, esto de qué solidario fue Hugo en su momento, porque muchas veces somos mezquinos, ¿no? Y nos quedamos con la competencia por la competencia misma, pero lo sano si fuésemos quizás más solidarios, creo que algo que pregonaste también ahí en la Cámara de Comercio fue eso, ¿no? El de elevar para todos y el compartir conocimientos, el capacitar, ¿no? Exactamente, es fundamental. A mí no me sirve de nada que me vaya a mí bien y a mi vecino le vaya mal. Tenemos que, como sector, potenciarnos, y fundamentalmente para eso es estar unidos. Hemos transitado dificultades, estamos en momentos de dificultades. Me retrotraigo un poco a la pandemia, dividió al sector, pero en líneas generales dividió a todos los sectores. Fíjate vos que ha sido un golpe muy fuerte. No nos terminamos de reponer. Yo no sé sociológicamente si ya están las conclusiones de lo que nos pasó en la pandemia o no, pero bueno, en algún momento vamos a poder dimensionar realmente lo que pasó, más allá de lo comercial, Claro. de lo laboral, de lo industrial, lo que nos pasó como sociedad. Yo en algún momento, en esa mirada que uno tiene positiva de la vida, como te decía, esto nos tiene que fortalecer y nos tiene que sacar mejores personas. A nivel global creo que no ha sucedido. Creo que lamentablemente esa faceta nos debemos como humanidad en su conjunto, tenemos una deuda, pero no por eso hay que claudicar y que por eso tenemos que bajar los brazos, y el sector comercial como parte de la vida que late de una ciudad, de una provincia, no solamente por la vida estética, sino porque también se generan puestos de trabajo, Claro. porque nosotros necesitamos que las empresas de San Luis sean exitosas, necesitamos que el sector comercial de San Luis sea exitoso para que se potencie, para que la propuesta sea una propuesta realmente valedera y para que la gente, en definitiva, no vaya a comprar por la aplicación. Claro. Entonces ahí está el desafío. Pero para ese desafío se necesita capacitación. La Cámara de Comercio actualmente está en manos de una nueva generación, son todos jóvenes y está muy bueno, entonces tienen la obligación de poder transitar ese camino con una impronta renovadora. Entonces, esta nueva generación de comerciantes, esta nueva generación de nuevos actores en la vida social, tiene que ser la que tenga la mirada de que a San Luis le vaya bien, a nuestra provincia le vaya bien, porque no podemos tener esa mirada individual, tiene que ser absolutamente colectiva. Jorge, quiero agradecerte el hecho de que hayas estado aquí con nosotros en el programa. Muy agradecidos.
El agradecido soy yo, Gustavo. Ujú. En primer lugar, bueno, es un espacio donde uno se siente muy cómodo y creo que en definitiva uno viene con la inquietud de saber qué vamos a decir, pero las palabras fluyen con absoluta naturalidad, producto de tu presencia. Bueno, Así es que muy agradecido. A vos, a vos. Y quiero agradecerles como siempre a ustedes por estar del otro lado. Gracias.